como decía Roberto Pérez. ¿Ah? 66 libros, más de algún sermón se podrá sacar, decía el hermano. ¿Eh? Así había Roberto Pérez. Así que bueno, hay siempre preparado ahí Ron Mitchell. Más de Ya. algún Ha llegado la hora, ¿eh? llegado la Listo. hora. Llegó la hora. Muy bien, estamos ya, nos han dicho que llegó la hora, llegaron los hermanos, llegó el tiempo en el cual nos juntamos también a estudiar de la palabra de Dios. Estoy dando bienvenida a algunos hermanos que se hacen presente también. Saluda a hermana Lodia, dice por ahí, hermana Marixa, hermana Betty, hermana Doris, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, mi hermanita, mi hermano Rogelio, mi hermana Luz Dari, Nubira, y así, otro que se me mueve la pantalla. Bienvenido, mi hermano Mario, también por allí. Oye, Hermana. la hermana Silvia también está. Ah, ya. Saludo a mi Ya. hermana Silvia también, que me dice que está por ahí. Ah, sí, sí. Está La hermana reclamando. Kreber. El hermano Néstor Sánchez. Bien, y vienen también llegando otros hermanos. Bienvenidos todos, hermanos. Siéntanse como en Gracias, hermano. casa. Nos da gusto verles cada tarde al inicio de una nueva jornada. Hoy, gentilmente, mi hermano Ralph Mitchell nos va a presentar la lección. De última hora tuvo inconveniente mi hermano Cirilo, quien estaba encargado esta tarde de mostrarnos la palabra, pero gracias a Dios contamos con mi hermano Ralph Mitchell, quien gentilmente entonces nos va a exponer en esta tarde. Bien, me dicen que ya estamos a la hora para comenzar. Voy a pedir a mi hermano Mario, que lo veo ahí, hace un día que no lo veía a mi hermano, estaba yo un poco alejado también por razones de salud de mis hermanos, mi madre. Y hemos tenido hoy día la noticia también, ha fallecido el tío del hermano Rigoberto Paso, así que oraremos por él y pediremos también a Dios para que guíe a mi hermano Ralph en el estudio del día de hoy. Voy a invitar a mi hermano Mario entonces, si por favor nos puede guiar en la oración, digo. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Padre. Hermano, por favor, gracias. Feliz noche, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios amado, estamos gozosos pues de poder reunirnos como tu pueblo, un pequeño grupo, con el propósito de comprender, estudiar, discernir tu santa y divina voluntad. En este momento, Señor, pues queremos rogarte que nos dirijas, nos guíe, nos apoye en este estudio. Al hermano Ralph Mitchell, pues que a bien ha tenido presentarnos una lección, darle la sabiduría y el conocimiento pues que él mismo ha adquirido por medio de tu palabra y que nosotros podamos tener ese discernimiento, un corazón presto para recibir tu palabra y ponerla por práctica. Bendice a nuestro hermano Rigoberto Paso y su familia por la pérdida de su familiar. Ayúdalos a ellos en todo y a todos los hermanos que están pasando dificultades en este momento en todas partes del mundo. Rogamos, Señor, que en tu bondad, misericordia y providencia puedas ayudarles para que salgan con bien y sobre todo fortalecidos espiritualmente. Amado Padre, bendice esta plataforma, los que la llevan por delante, la llevan adelante, perdón, que pues puedan seguir apoyando, animando y edificando a la Grey, Padre. Y te damos las gracias porque siempre nos apoya, siempre nos ayuda y podemos contar plenamente con tu dirección, con tu amor y con tu providencia. Te damos las gracias, Señor, y queremos pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Vamos ya entonces a prepararnos para comenzar la lección del día de hoy. Una vez más, agradezco a mi hermano Ralph por la gentileza de compartir la palabra del Señor en esta hora. Y a todos ustedes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos de día en día. Es un placer juntarnos a esta hora de la tarde. Hermano Ralph, cuando usted guste, puede abrir micrófono, por favor. Ya me abres pantalla ahí, por favor, hermano Enseguida, Sergio. hermano. Dame un minutillo. Ahí estaría, hermano. A veces uno escucha tantos temas diariamente y dice, ¿quiénes lo están escuchando? ¿Quiénes son los receptores de estos estudios? Somos los mismos de siempre. Nos vemos los mismos.
Y me pregunto a la vez, ¿cómo fue el crecimiento espiritual que hubo en la iglesia? ¿Cómo fue el trasvasije de información bíblica, de información de Dios para la gente? Hoy en día tenemos una falla en las iglesias en general porque vivimos encerrados en cuatro paredes. Estudiamos la palabra, sí, pero no la entregamos. Dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14, o el 13, perdón, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La invocación del nombre del Señor, del nombre de Cristo, para ser salvo. Y después vienen preguntas con signo de interrogación. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Preguntas claras y precisas. Si nosotros damos racionamiento y damos respuesta a estas preguntas, nos encontramos en una disyuntiva de que a lo mejor no hemos hecho el trabajo como el Señor quiere. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es para empezar, para que nos ubiquemos en la idea de la predicación de la palabra. Tenemos que llegar de tal forma para llevar el evangelio a otras personas. Debemos dejarnos de estar tan reunidos internamente y salir afuera a llevar este evangelio. Que nuestros pies sean hermosos, que nuestros pies puedan llevar a la gente arriba al evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso que hoy día tengo este tema ahí preparado para exponerlo, para que veamos qué nos va diciendo la Escritura, cómo nos enseña la Escritura. Dice, ¿cómo ser exitoso en la obra del Señor? Porque la finalidad de uno hacerse cristiano es para llevar también el cristianismo a otras personas, llevarle la predicación para salvarlos. Nosotros a veces somos responsables de la gente que no se salva, porque no le llevamos el evangelio. Dice que da pena leer esto, lo que dice en segunda de Tesalonicenses. No, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. No. ¿Recordáis, hermanos? No es el texto, discúlpenme. En la segunda carta, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice, y a vosotros que sois atribulados, voy a leer del 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Si alguien nos atribula a nosotros por predicar el evangelio, Dios se va a encargar. Dice que, ¿cómo lo va a hacer? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tendremos parte en este ministerio? ¿Seremos culpables de las personas que van a llegar arriba a los cielos, a la presencia de Dios, por no obedecer el Evangelio? Porque nosotros no fuimos capaces de llegar a ellos con el Evangelio. Porque no fuimos capaces de enseñar el Evangelio a nuestra familia. Tenemos la vitalidad como cristianos de lograr el propósito deseado, de llevar gente a Cristo. Eso es lo que nos tiene. Ser triunfante, ser victorioso en este trabajo de la predicación, lo que nos llama el Señor. No fallar, no ser derrotado. 1 Corintios 15, 58 dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, todo el trabajo que nosotros hagamos por el Señor no es en vano, pero tenemos que hacerlo correctamente. Y como decía el texto de Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que llevan las buenas nuevas, porque hay mucha gente que necesita. Actualmente, en esta era, yo ya tengo 81 años ya, y estoy yendo los últimos tiempos, y estoy trabajando en lo que no debería haber hecho muchos años, en hacer grupos de la misma iglesia, de los hermanos, para hacer grupos en sus casas, con invitados de los vecinos, para poder ir haciendo un crecimiento espiritual. Excelentes clases se hacen. Son 2 horas mínimo aproximadamente que se estudia la palabra y con todos los detalles por ir y por haber. Y eso nos ha ido ayudando. Si nosotros pensamos cómo fue en el principio la iglesia, iban así, de 2 en 2, predicando. Gracias a Dios, yo tengo una fiel compañera que es mi esposa, que me acompaña en este trabajo de evangelización. Porque sepan ustedes que es fundamental que la esposa de uno lo acompañe, esté con uno, porque así se abren las puertas más fácil. Porque si una mujer abre la puerta y ve un matrimonio, va a dar el pase a ingresar a su hogar. Pero si ve a un hombre solo, se va a resistir. Por eso que la fórmula de trabajar es de 2, de una pareja, hombre y mujer, que es lo fundamental. Ese es el éxito que tenemos que buscar. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos manda Dios? Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imposible ser exitoso si no obramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios nos dice cómo tenemos que edificar la casa de Él para trabajar bien. No buscamos el éxito humano. Eso no interesa. ¿Qué buscamos nosotros? Queremos ser exitosos según Cristo. Queremos ser exitosos según Dios para llevar personas al Evangelio. Hay mucha gente que necesita del Salvador. Hay mucha gente que
está encerrado en las garras de Satanás y que no ha escuchado nunca una palabra de aliento, de ánimo, de invitación para ir a estudiar la palabra. Ya que nosotros somos enviados a predicar el Evangelio de Cristo conforme a lo que dice Mateo 28, 19, 20. Dice el Señor Jesucristo que es la fórmula que tenemos que llevar nosotros a predicar a otras personas. Muy claro lo dice Mateo 28, del 18 al 20. Dice ahí, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está mandando, nos está diciendo qué tenemos que hacer. Y después afirma lo que tenemos que hacer con ellos después de bautizarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el trabajo, es la fórmula. Esa es la fórmula que Dios nos entregó y que a veces no la utilizamos. Muchos se jactan de ser exitosos. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que tenemos que preocuparnos que el día del juicio estemos arriba en el cielo y que no nos dé esta respuesta del Señor. Quedarán eternamente decepcionados. Usted, el trabajo que hace en la tierra es el mínimo. Todos hacemos el mínimo y tenemos que hacer el máximo. Éxito sin el favor de Dios, los sectarios. Millones se jactan de sus éxitos. Campañas de sanidad, de evangelización que hace la iglesia sectaria. Miles de conversiones que ellos tienen. Su religión establecida en las regiones más remotas del mundo. Tienen éxito, pero un éxito equivocado de llevar personas al error. Los apóstoles del Señor recibieron poder como a nosotros se nos fue dado el poder del Evangelio. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Qué nos envió en Mateo 28, 18 al 20 el Señor? Nos envió a predicar. Nos envió a eso, a predicar. Nos dijo que fuéramos a predicar, que lleváramos el Evangelio. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Lo mismo que le dijo a los apóstoles. A los apóstoles les dio poder y les dio poder sobre todos los demonios y sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Acaso no nos ha enviado Dios a predicar el reino de Dios? No a sanar enfermedades, pero sí a predicar el día del Señor. Nos ha enviado a predicar el reino. Y que enseñemos y que guarden las personas las cosas de Dios. ¿Acaso fueron siempre exitosos en el uso de su poder y autoridad los apóstoles? Porque también flaquearon, tuvieron sus problemas.
Y eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó con el muchacho endemoniado y a los apóstoles del Señor? En Lucas 9:38, aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y le reprende, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tu discípulo que le echasen fuera y no pudieron. Fíjese cómo sería lo que se defraudó el Señor cuando escuchó esto de que se le había pedido a los apóstoles que hicieran algo que le había dicho en Lucas 9, que tenían el poder de ir y predicar el Evangelio, que tenían el poder para sanar enfermedades, y ellos no fueron capaces. Ellos tuvieron el miedo y el temor. Dice en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo: no temáis nada para el camino, no toméis nada para el camino. Los cuidó, los protegió el camino, les dio toda la autoridad. Pero ¿qué nos encontramos? Que un muchacho no lo pudieron sanar. Le fue pedida la sanidad de este muchacho, y esta persona, el padre, tuvo que ir a Cristo y decirle que no habían podido hacer la sanidad de su hijo. Los apóstoles no fueron exitosos. En Lucas 9:40, y rodeó a los discípulos que le echasen fuera y no pudieron. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? No eran triunfantes sobre el demonio, más bien fracasaron. Imagínense su sorpresa del Señor. ¿Cómo será la sorpresa del Señor cuando nosotros no nos atrevemos a hablar del Señor, a hablar del Evangelio a otra persona? Estamos igual que en este caso de los apóstoles. Quedaron decepcionados, avergonzados de no haber podido sanar a ese niño. ¿Por qué no fueron exitosos? Recuérdense que recibieron poder. El 9:41 respondió Jesús, le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Los apóstoles eran incrédulos, por eso no eran exitosos, fracasaron. Primera de Pedro 2:9, el Señor nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos misiones, tenemos cosas que hacer y tenemos que devolver al Señor todo lo que Él nos ha dado. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación, el día que usted le hable a su vecino, que le hable a otra persona, es el día que usted está representando los votos de Cristo y está en representación de Él. Y es el día de visitación que usted está haciendo. Y es lo que nos llama al Señor a sacar a la gente de las tinieblas. ¿Por qué fracasaron los apóstoles? Mateo 17, 19. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron al Señor. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, incrédulo. Juan 13, 27 dice, Satanás entró en Judas. Hechos 5, 3, Satanás llena el corazón de Ananías, quien esconde de lo que había pensado en ofrendar y lo esconde y miente al Espíritu Santo. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poderoso. ¿Tenemos suficiente fe para poder echar fuera a Satanás del corazón de las personas? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos la certeza de que estamos con Cristo? ¿Que somos su sumo sacerdote? ¿Que somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios? Y no olvidarnos que nosotros hemos sido ungidos por Dios. Y a veces no hemos bautizado y no hemos entendido que nosotros estamos ungidos por Dios. Fíjese ahí lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21-22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, escuche bien, y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, la promesa, la bendición, el futuro. Nos ha dado esa promesa, ese futuro, que vamos a estar con Él. Nos ha sellado. Hemos sido sellados por Él. Entonces a veces no entendemos que nosotros somos personas especiales, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Dice ahí en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No olvidemos que en la cruz nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso somos. Y a veces no entendemos a qué hemos llegado a ser. Nos bautizamos, aceptamos a Cristo, aceptamos al Señor, pero no entendemos que hemos sido ungidos como reyes en esta tierra, que somos un sacerdocio apartado, que tenemos una obligación, que tenemos un trabajo que hacer, que llevar almas a Cristo. La falta de fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que recibirla en el corazón. En Hebreos 4:2 dice, no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. Si no tiene fe usted, no va a servir que lea las escrituras ni que la oiga. Tiene que poner la fe en Dios. La falta de fe es la palabra de Dios, es la falta de fe en Dios mismo, porque a veces no leemos, no nos instruimos en el Evangelio, en su palabra. Dios y su palabra son inseparables.
inseparable. Ahí está la salvación para todos. Su palabra es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Ya hemos visto que el Señor nos ungió. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Juan 5:6, el espíritu es la verdad de Dios. El espíritu de Dios mora en nosotros si la palabra mora en nosotros. Ahí está el punto. Segunda de Corintios 1, 21, 22 que leímos, que nosotros fuimos ungidos por Dios. Entonces, si no entendemos qué es lo que hemos recibido cuando nos bautizamos, que hemos sido separados, apartados y ungidos por Dios, estamos equivocados. Tenemos que reconsiderar nuestro estado actual en el cristianismo. Primera Juan 4:13 dice, Dios permanece en nosotros y nos ha dado su espíritu. Su espíritu nos ha dado. Recuerden lo que dice 2 de Corintios 1, 21, 22, que Él nos dio el espíritu, nos dio su espíritu, el espíritu de Dios. Tiene que creer eso, usted tiene que entender eso, que no es cualquier espíritu, que usted tiene el espíritu de Dios. Dice, y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Nosotros hemos sido ungidos por Dios. Vimos cuando el rey de España fue ungido como rey. Y los antiguos reyes eran ungidos como reyes. Y nosotros somos reyes y sacerdotes y hemos sido ungidos por Dios. Y tenemos que entender cuál es la categoría que nosotros somos. Dios obra, la palabra actúa y la palabra actúa por la palabra. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En 1 Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra no obra si no está en el corazón. Entiéndalo. Si no está en su corazón, la palabra no puede obrar. La palabra no puede obrar en nuestro corazón si ella no está. Tenemos que traerla a nuestro corazón. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar? Leyendo, estudiando, conociendo lo que dice el Señor. Oír y leer la Biblia, sermones, clases, estudiar, meditar, unirse con otros hermanos, estudiar la palabra. Eso es lo que nos llama el Señor. Y someternos a la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Obra, actúa, produce fe, motiva la obediencia, no cambia. Es simiente que tiene vitalidad, produce fruto, pero es necesario llenar el corazón por la palabra y someternos a ella. Es necesario llenar el corazón con la palabra y someternos a ella. Primero recibir la palabra. Santiago 1:21 dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero nosotros mismos tenemos que recibir la palabra y tener fe viva en ella. Tener fe que nos hace crucificar la carne y andar conforme al Espíritu de Dios. Empaparse de la palabra.
¿Quién puede ser exitoso en su estudio, trabajo, negocio diario si no come bien? ¿Puede debilitadamente ser exitoso en su trabajo? Claro que no. Tampoco será exitoso espiritualmente si no come bien todos los días. La palabra es leche, alimento sólido. Nos proporciona la fuerza y el ánimo, la motivación para ser fieles, para luchar por el Señor y ser exitosos. Eso es empaparse de la palabra de Dios. Le faltó fe en sí mismo, recibieron autoridad los apóstoles, pero no ejercían, no la usaban. Pero hundiéndose en el mar, no entendió, no confió, no tuvo fe en lo que le dijo el Señor que podía andar en el mar. Y se hundió. Nosotros aprovechemos la capacidad, los talentos que Dios nos da, o somos como el hombre de un solo talento que lo escondió en la tierra. Recuerda que tenemos talentos que Dios nos ha dado para desenvolvernos en nuestra vida y los cuales van a ser contabilizados arriba en el cielo cuando lleguemos para dar cuenta. Estamos hechos, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya y Dios no hace basura. Él no hace basura. Nos hizo a su forma suya, a hechura suya. Resultado de la falta de fe causó debilidad a los apóstoles, dio ocasión de burla a los enemigos y ocasión de tropiezo para otros. Sobre todo causó dolor y profunda tristeza para Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os soportaré? Eso es lo que también nos puede decir el Señor a nosotros. No descuidemos que estas palabras también pueden ser para nosotros. Están escritas ahí con sangre en las Escrituras. Una generación perversa, vuelto a un lado, pervertido, apartado, trastornado, suena terrible. Así son los que no se someten a la palabra de Dios. Hay solamente dos caminos, apóstoles perversos, también nosotros, si no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Somos nosotros perversos, igual que los apóstoles? Si no nos sometemos a la palabra de Dios, seremos perversos, igual que los apóstoles. Luminares y perversos. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un resplandecientes, de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos a la palabra de vida. Sabemos que hay tanta delincuencia en el mundo. Sabemos que hay tanta delincuencia en las ciudades. Y también nosotros sabemos que tenemos que ser la luz para iluminar a las personas perdidas. Si no lo hacemos, pasamos a ser perversos, sumamente malos. Tenemos que pensar que descienda fuego. En Lucas 9:52-54, los samaritanos no lo recibieron a los apóstoles y ellos dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso no estamos haciendo. Nosotros no podemos desearle el mal a la gente que no nos recibe. Al contrario, tenemos que orar por ellos para que su corazón se ablande. Así pensamos, si no nos reciben, que caiga la maldición de ellos. No, hermanos queridos, que el amor de Cristo caiga en ellos y ellos recapaciten de lo que rechazaron. ¿No sabéis de qué espíritu soy? Sabemos que somos el Espíritu de Dios.
tenían espíritu de rivalidad. En Lucas 9:46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Esperaban ser exitosos. ¿Por qué a veces nos ponemos envidiosos? Porque un hermano puede enseñar mejor que el otro. Pongámonos a la par, aprendamos juntos, juntémonos. Esa es la determinación que tenemos que tomar. Imposible ser efectivo y exitoso cuando hay celos, contienda, envidia entre hermanos. Los tales no van a heredar el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21, porque no han manifestado sus disensiones, pleitos, celos, ira y otras cosas. Los éxitos llevan al fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu produce este fruto a través de su palabra. Su palabra es la que nos lleva a esto. En Efesios 6:17. Veamos Efesios 6:17, querido hermano. No lo tenía ahí. Dice así. Y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tomar el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu. Fracasaron los apóstoles porque no oraron. En Marcos 9:28, sus discípulos le preguntaron aparte a Cristo, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Poner todo en el corazón y en la oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Fracasamos porque no oramos de corazón. Oramos fervientemente a Dios para poder echar a Satanás del corazón. Pedimos ayuda a Dios para enseñar efectivamente, para poder convertir almas, para poder restaurar hermanos. Fracasamos porque no oramos fervientemente a Dios. Conclusión, ser exitoso, tener plena fe en la palabra de Dios y en nosotros mismos. Dejar toda perversidad, carnalidad, tener espíritu de mansedumbre, orar fervientemente a Dios, de manera que podamos echar fuera a Satanás de nuestro corazón y también del corazón de otros. Esta es la fórmula, cómo ser exitoso en la obra del Señor. Espero que este estudio, esta reconsideración, nos haya ayudado a pensar y a meditar en qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos mejorar nosotros nuestra vida espiritual y nuestro trabajo en la viña del Señor. Que Dios les bendiga y gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Ese ha sido el tema del día de hoy, un tema siempre recurrente, la necesidad que hay en cada iglesia, en cada grupo de la evangelización. Y clarito, como siempre, mi hermano Ral con su tema ahí, siempre bien directo con aquello. No, es muy claro, hermano, te agradezco el tema y por aquello que la iglesia siempre requiere con respecto a la obra de la evangelización, un tema que siempre tenemos que estar atendiendo siempre, no solamente
en algunas ocasiones de conferencia o mucho menos si no es un trabajo permanente de día en día. Vamos a orar por esta lección que el hermano nos ha traído. Voy a invitar a mi hermano Rogelio, por favor, que puedas guiarnos en esta oración. Hermano Rogelio, si puedes ayudarnos para orar por la lección, para agradecer a mi hermano Ral Mitchell la gentileza de haber traído esta lección esta noche. Te quiero pedir, hermano Rogelio, que puedas orar también por la salud del hermano Oswaldo Moreno y también por el tío del hermano Opaso, quien ha partido de esta vida. El hermano está allí un poquito, y como debe ser, afectado por la pérdida de su tío y queremos unirnos entonces para sobrellevar lo que esto significa. Mi hermano Rogelio nos guía y inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia. Gracias, Padre, por este momento que estamos disfrutando de tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que han estado escuchando todo este mensaje y los que irán a escuchar este mensaje, porque es un mensaje que ha puesto el Señor en el hermano plena capacidad para, no solo porque el Señor contestó en un momento cuando los apóstoles dijeron, no pudimos echarlo, y el Señor les contestó inmediatamente, porque este espíritu necesita ayuno y oración, y Él lo fue ampliando y mostrando de tantas maneras que no nos vamos a olvidar jamás de estos pasajes que Él nos citó. Gracias, Padre, por la salud de cada uno de nosotros. Gracias por poder tener la oportunidad de escucharlo y también no solo oírlo, sino ponerlo por obra. Gracias por dos hermanos. Hay uno que ha fallecido, no sé si es Opaso, y otro hermano que están en delicada salud. Yo te pido que tengas misericordia, pero que siempre sea tu voluntad, Señor, lo que se manifieste. Más todavía, el hermano ese que ha partido, ayúdalo, Señor, a que pueda estar contigo por el de la eternidad. Gracias, Padre, por cada uno de los miembros de esta congregación, de todos los hermanos que nos conectamos, a pesar de estar en distintos países, pero con un mismo sentir, con un mismo anhelo de llegar a ti, Señor, en cuando tengamos que partir y hacer ese camino angosto para la eternidad, pasarla contigo. Gracias, Padre, por todo. Gracias también por la vida del hermano Pino, que tiene su hermano que está bastante delicado. También, bueno, cada uno que tenga algún doliente, alguna persona que tenga dificultades, ayúdalo, Señor, pero siempre, siempre te pedimos que sea tu voluntad, porque tú haces las cosas en tu momento, no en el momento que nosotros deseamos. Por eso, amén, Señor. El agradecimiento es eterno hacia ti, Señor, porque tus tiempos no son nuestros tiempos. Y gracias, hermano, por todo lo que he recibido, especialmente yo, Señor, y que pueda llegar, aunque sea rajuñando a tus pies, Señor. Gracias, Padre, por todo, y te invitamos a que sigas con nosotros, porque creo que la mejor compañía que tenemos eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano Rogelio, amén, Señor. Quiero, sin embargo, aclarar que la persona que ha fallecido es el tío del hermano Opaso, José Opaso, es el tío del hermano Opaso quien ha partido. No, está bien, hermano, solamente quería hacer esa aclaración. Gracias a usted por acompañarnos, gracias a usted por la oración. Y dejo a mi hermano Néstor, como siempre, para a comentarnos acerca de las personas que están allí en el Facebook, que también nos acompañan de día a día. Hermano Néstor.
Ya, ahí está. Bien, Ahí buenas sí. noches a todas y todos. Tuvimos aquí al hermano Richard Roxon, Erinelda Velázquez, Alicia Zamora, Víctor Manuel Molano, Susana Treviño, Isabel Ramos, Pepe Pérez, Joana Pincheira Briones, Miranda Palacio, Jovita Rodarte y Mercedes Salas. Todos ellos estuvieron escuchando este mensaje tremendo que nos dejó el hermano Ralph y muy agradecidos porque lo hizo en un momento en que el hermano que estaba designado para hoy día tuvo un inconveniente y salió todo muy rápido y el hermano estaba ahí ya dispuesto, listo para la lucha. Doble mérito. Doble mérito, sí. Así que muchísimas gracias. Pueden ver este mensaje nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y dejar sus impresiones allí. Y hay un saludo, parece aquí, dos. Erinelsa Velázquez dice saludos hermanos en Cristo Jesús. Susana Treviño dice Dios bendiga su palabra enseñada hoy. Saludos desde Lake Jackson, Texas. Eso es lo que tenemos, Sergio. Muy bien. Déjame dar tres notas que tengo acá también. Por ejemplo, la hermana Marixa dice amén. Muy claro el mensaje, hermano Ralph. Dios le bendiga. Saludos a todos mis hermanos y hermanas. La hermana Luz también dice, gracias a Dios por su santa palabra, hermano Ralph. Dios te bendiga siempre. Es importante ir y predicar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Y también la hermana Vidalia por ahí nos comenta, buenas noches, perdón por entrar tarde a la reunión. Me surgió un inconveniente, muchas gracias y feliz noche. Espero que todo esté bien, hermana Vidalia. Dios te bendiga por acompañarnos cada día. Muy bien, ¿algún comentario, algo que señalar? Es el momento para hacerlo. Si alguien quisiera emitir alguna opinión, hermano Ral, como ya ha señalado Néstor, gracias por la lección. Es una lección que siempre debemos estar debe ser recurrente, no es una cosa para predicarla hoy y como que ya quedó lista. Es una cosa que debe ser siempre recurrente por la necesidad que hay siempre de ir y predicar el Evangelio para que otros también vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Así que me parece un tema muy interesante en esta tarde y por el hecho de haber tomado esta responsabilidad. Algo que quisiera señalar, estoy en esa situación. Hermana Doris, te escuchamos. Buenas noches, hermanita. Hermanitos, Dios me los bendiga a todos. Sí, dale las gracias primeramente a Dios por ese mensaje que nos ha traído el hermano Ral, muy bueno, donde nos exhorta. Bueno, no, pues todo lo que escuchamos no es para que se nos quede, que lo guardemos, sino que lo pongamos en práctica, ¿no? Amén. A la santa palabra, que Dios lo bendiga al hermano Ral, a la hermanita Silvia y a toda su familia. Muy buen mensaje, hermanito Ral. Dios lo bendiga. Buenas noches, mi hermano. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien más quisiera sumarse a los saludos o al comentario sobre la elección? ¿Alguna pregunta? Quiero decirles que mañana estamos de vuelta, si Dios así lo permite, siempre en el mismo horario, con la misma contraseña, el mismo ID. Si tienen la oportunidad de invitar a alguien haciendo eco de la lección que el hermano nos ha presentado esta noche, bienvenido sea. Así que un saludo a todos mis hermanos que están en plataforma y si no hay nada más que decir, gracias por la sintonía. Mañana les esperamos y que tengan un buen descanso. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Muy bien, Ralph. Feliz noche, hermanos. Gracias. Hermano Chao, Ralph, hermano por la- Mario. Gracias, hermano Ralph, de nuevo. Gusto en saludarles. Buenas noches a todos. Que Dios les Chao, bendiga. chao. Chao, hermana Betty.